por tu perfecto amor que echa fuera todo temor, toda angustia, Señor. Gracias porque sabemos que por amor podemos clamar a Abba Padre y que no tenemos que estar en temor, Señor, sino que tú, Señor, eres el que nos amas, el que nos cuidas, el que nos confortas, el que nos tienes tanta paciencia, Señor. Muchas gracias porque eres Jehová Roy, Jehová que ve. Tú eres el que ve, Señor, que ves los corazones, Señor, que dejaron aquí todas las cosas por estar aquí, Señor, a la cita de venirte a dar adoración, de venirte a dar exaltación. Y gracias, Señor, por el mensaje de esta palabra, Señor, que nos vivifica, nos nutre, Señor, y nos lleva, Señor, a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Muchísimas gracias por tu amor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos viendo una serie que se llama La verdadera riqueza. Ya vimos la 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que vimos? Que la verdadera riqueza es tener un corazón cambiado a la imagen de Dios. Y que estos hijos de Dios manifiestan estar vivos en Cristo. Fue lo que Dios nos dijo, que nos dio una palabra profética para la congregación, de que estábamos vivos en Cristo y que teníamos una característica que Dios estaba también construyendo, que es la fidelidad a Dios, y nos dijo que la verdadera riqueza es tener un corazón cambiado a la imagen de Dios, y vimos la primera, que es ser fieles a Dios. Y vimos cómo se presentan muchas cosas para tratarte de distraer de esa sincera fidelidad a Dios, ¿sí? Porque Dios es el único que ve los corazones. Ajá. La verdad es que para esta sociedad y más en este tiempo, todo tristemente se vuelve dinero, ¿verdad? Porque me acuerdo hace unos años pasábamos por Liverpool y estaba una chica en donde se pagan las tarjetas de crédito y decía, bueno, que te den límite más, ¿y qué le llevamos a mi papá? Pues llévale una botella de vino. Bueno, pero es diabético. Ay, pues ¿qué le llevamos? Unos chocolates. No, tampoco puede. Pero todo es como por la falta de revelación. Por eso, ¿por qué hacemos estos ejemplos? Para que nosotros valoremos la salvación tan grande que tenemos en Cristo. Y que la verdadera riqueza es un corazón cambiado a la imagen de Dios y ser fieles a Dios. Entonces, en Mateo 6:21 en la TLA, si quieren ir allá, Mateo 6:21, el Señor está diciendo, dice, recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Entonces ya vimos aquí que una de las, en el primer mensaje, de la fidelidad a Dios y de estar vivos en Cristo. Y hoy estamos viendo, Dios nos está diciendo que la verdadera riqueza es que obedecerlo de todo corazón. Y está también la versión Reina Valera de Mateo 6:21 que dice, porque donde está vuestro tesoro, está ahí también vuestro corazón, porque es de esta parte de la Escritura habla que no hagamos tesoros en la tierra, donde la tierra y el hollín corrompen, sino tesoros en el cielo. Entonces, vamos a ir ahorita a Lucas 16, del 19 al 31, que dice, había un hombre rico, ¿ya están ahí? Me fui muy rápido, ¿verdad? Sí. Si quieres una Biblia, Michelle, ¿le puedes dar una Biblia? ¿Sí? Aquí hay, cuando se les olvide su Biblia, acuérdense que pueden pedir. ¿Ok? Sí. Ok, dice, había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino. Estamos en Lucas 16, del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades al tormentos y vio de lejos a Abraham
y a Lázaro en su seno. Entonces él envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. No es malo tener cosas, lo malo es vivir en el pecado de la incredulidad, en el pecado de no tener fe, porque no se reconoce la necesidad de Dios. Hay un pecado también de amar las cosas en lugar de amar a Dios. Hay gente que ama las cosas, ama tener, codicia, ¿sí? Ejemplo, estábamos oyendo el testimonio de un hombre de Dios que fue a la selva y que ya cuando ya iba a ser el atardecer y no había comido nada, no había nada, tenía que llegar a un lugar donde estaban algunos hermanos que se habían convertido, y entonces él empezó a orar y decir: Señor, no tengo nada que comer, por favor, y estuvo clamando. Y entonces llegó a un lugar donde había yucas, y entonces ahí en una chocita salió una viejita que al verlo se asustó y le llevó un vaso de agua. Y después él se quedó ahí sentado afuera y llegó la señora la viejita con un guisado, y él comió, le dio las gracias y tomó su propósito de evangelización, de predicar la palabra. Regresó y alguno donde está una chocita con una viejita dice que busca, pastor, busco para volverle a dar las gracias de cómo me atendió. Dice: no, aquí no hay nada, y menos va a haber una siembra de yuca. Que vemos que nosotros no tenemos que estar apegados a las cosas, sino a Dios. Nosotros podemos clamar, y en medio de donde no hay, podemos ver con este ejemplo que nuestra verdadera riqueza es ¿qué? ¿Cuál es tu verdadera riqueza? Vemos este hombre que de fuego ya estaba en una llama, ¿sí? De su familia, se acordó de sus hermanos. Hay gente que cree de Bach, que el agua de no sé qué, que el entretenimiento, que los casinos, la necesidad que solo Dios puede llenar. Algunas cosas de esta lista que di no son malas, ¿no? No es malo. Está desviándote de la necesidad interior que tú tienes de Dios. Y vamos a ver un gran ejemplo como Moisés prefirió vivir. Vamos a Hebreos 11 del 24 al 27. No descuiden la parábola que leímos al principio, esta historia del rico y Lázaro, porque todo tiene una explicación. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, a veces en nuestra necesidad nos damos cuenta que la única verdadera necesidad que tenemos es ¿de quién? De Dios. Por eso Dios, al hablarnos de la verdadera riqueza, nos insta a ser fieles y a ser ¿qué? Obedientes a Él.
y que no nos dejemos distraer con las cosas de este mundo. La mayoría tenemos una imagen del hombre con llagas, pobre, ¿verdad? Porque dice el hombre rico y el hombre y el mendigo Lázaro. Tenemos una imagen de este mendigo Lázaro, del hombre con llagas, pobre, porque aquí dice estaba a la puerta del rico, queriéndose llenar de las migajas del rico. Mucha gente hoy vive así, con muchas heridas y migajas del rico, ya va a suplir su necesidad, pero la verdadera necesidad que tenemos ¿de quién es? De Dios. Y Él nos dará a su tiempo y de la manera que Él quiere las cosas. Mucha gente hoy vive así, con muchas heridas, pero no reconocen la necesidad de Dios para salvación. Pero aquí hay otro punto. La necesidad que aún los hijos de Dios nacidos de nuevo tenemos todavía de Dios. A veces entramos en un mundo de frases, no es que Dios tiene el control, no es que Dios esto, pero ni se busca a Dios de corazón, ni somos perseverantes en la oración, ni en la lectura de la palabra y solo queda ahí una frase, ay no, Dios tiene el control. Entonces nosotros tenemos que ver realmente nuestro corazón entregado, porque la verdadera riqueza es tener un corazón cambiado a la imagen de ¿quién? De Dios. El mundo te trata de engañar que las cosas son lo que van a suplir tu necesidad, pero vas conociendo más a Dios y te das cuenta de la verdad. Y vamos a ver ese hombre Lázaro que la tradición nos había dicho que, ay, el pobre Lázaro, el mendigo, todo eso, pero el Señor quiere romper eso y vamos a Mateo 5:3, en la Nueva Traducción Viviente. Y una de las partes más hermosas del ministerio de Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, son las bienaventuranzas con las cuales abrió su ministerio, que son las leyes del reino de Dios. Yo al hablarles de la verdadera riqueza, les estoy hablando del reino de Dios, porque dice que cuando nacemos de nuevo podemos ver el reino de Dios. Dice Mateo 5:3, Nueva Traducción Viviente, dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Por qué llegó Lázaro? Pero tú no tienes que estar a la orilla de un lugar con ropa a veces eso es interior. Y estás así tratando de que el mundo supla tu necesidad. Pero ¿qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos, ¿qué? Les pertenece. Y debemos de darnos cuenta que al nacer de nuevo el reino de Dios nos pertenece. Los podemos vivir aquí y ahora. Porque ¿qué dices? El libro de Juan 17:3, que la vida eterna es conocer a Dios. Y tú estás conociendo a Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú estás viviendo en el reino de Dios y tú tienes que avivar esa fe preciosa que como este hombre, que está la obra del mundo es que tú no te des cuenta que te falta. Porque entonces, por eso hay tantos distractores, pensando esto sí me va a hacer sentir mejor, esto sí. Pero cuando encuentras a Dios te das cuenta algo. Dice, este hombre pobre reconoció su lugar de tormento para entender que la necesidad del ser humano no es de cosas, sino de... Porque la verdad, cuando ponemos a Dios en primer lugar, no nos hace falta, no te dejaré ni te desampararé. Nos sentimos saciados del bien de su casa. Vestía ropas de lujo de púrpura, pero por fuera. Cuando nosotros estamos alimentándonos de la palabra de Dios, Dios nos está poniendo vestiduras de... Tú has tenido muy buen corazón, porque el corazón es en ocasiones muy fuertes, porque su corazón se desvía. Y no puedes pensar que Dios... A veces el camino está por aquí
y nos vamos por otro lado, manera de ver la vida. Este hombre tenía todas ropas de púrpura por fuera, pero por dentro tenía orgullo. A veces puedes no tener nada, pero tienes una vanagloria, tienes mucho ego. Tú eres el centro de ti mismo, o de ti, orgullo de lo que sea, orgullo hasta de yo hago unos frijoles que nada. Y es orgullo. A veces nos tenemos que agarrar de algo. Ahorita me acordé de una viuda que, el orgullo que tiene de esa casa que tiene. Y le digo, ¿sabes qué? Dios es otra cosa, porque eso la ha sostenido tanto tiempo para sentirse con un valor, creyendo que eso nos da valor. Le pusieron a todos los campus y escuelas que tenían en esa ciudad el nombre del líder mundial de los rotarios. Pero ¿saben qué nos ha enseñado Dios a mi familia y a mí? Que todo lo que era para nosotros precioso lo hemos estimado como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo. Por lo cual hemos perdido todo y lo tenemos por basura. Por la excelencia de conocer a Cristo. Hay cosas que el mundo nos trata de presentar como lo máximo y no son nada. Pablo, vamos a Filipenses 3:8 y ahorita vamos a hablar de Pablo. Pablo con sus títulos, sus estudios de alta alcurnia, cuando tuvo ese precioso encuentro con Jesús, ¿qué dijo? Todo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo conocía muy bien cuál era la verdadera riqueza y dejó cambiar su corazón ¿a qué? A la imagen de Dios. Dejó toda esa vanagloria. El Señor quiere que no seamos engañados. El Señor quiere que sepamos y quiere que perseveremos a estar vivos en Cristo y no nos dejemos distraer. Soy yo a la nieta de un expresidente y me acuerdo de familiares y amistades. Ya se había muerto el expresidente. Daba de ver cómo casi le besaban las botas que había dejado el presidente con tal de... Pero todo lo que era para mí precioso lo he estimado como pérdida por la excelencia de costando a serle fiel a Él. Que crezcamos en Él, que nos metamos en Él más para obedecerlo, porque esa es la verdadera riqueza. Y entonces, por eso dice Mateo 6:21, terme que de todo corazón. Por eso dice también que hemos encontrado la perla de gran precio. Mateo 13 del 45 y 46. Mateo 13, 45, 46 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Tú has buscado algo? Dile a tu compañero, ¿tú has buscado algo? Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué has dejado tú por el reino de Dios? Por conocer más a Cristo. Quizás ahorita en la mañana una cama calientita, ¿no? Sí, un chocolatito, quizás tantas cosas que puedes haber dejado. Y fíjense en esas actitudes, en esas cosas, ¿sí? Hace unos meses me comentó una persona que le habían dicho de la casa de sus abuelos que estaba deshabitada, que era muy buena propiedad, que muy buena colonia, que tratando de meter sin darse cuenta. Pero si uno está en su corazón codicioso, pues cuando esta persona que me estaba platicando se dio cuenta, dijo, mira, el diablo a través de estas personas quiere que yo ponga mis ojos en eso material, en lugar de mis ojos en Cristo. Y esperar lo que Él me va a dar a mí.
No debemos codiciar, no debemos sentirnos desesperados. Tenemos que buscar a Dios, orar, confiar de corazón en Él y Él a su tiempo nos dará. ¿Sí? Porque todo lo que era para nosotros ganancia lo hemos estimado como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo. Él es el que nos sustenta, de Él recibimos nuestra comida. No dice que mirad las aves del cielo que no siembran ni recogen en granero y Dios las alimenta. ¿No hará más por nosotros, hombres de poca fe? ¿Quién ha recibido provisión del Señor? Levante la mano. Yo les comentaba que hace 30 años yo aprendí algo cuando recibí a Cristo. Yo aprendí que mi proveedor era Dios. Y alguien dice, le dice a su esposo en su cara que Él es su proveedor. Pero créanme, amados, que si yo no hubiera entendido y tantos años de estar creciendo que Dios es mi proveedor, vienen tiempos de todo y debemos de estar preparados. Más ahorita la gente está como asustada que si este nuevo régimen fiscal, que si esto, pero todo lo que era para mí precioso lo he estimado como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo. Cristo es suficiente, Cristo es el camino al Padre y Él nos va a sustentar y nada nos va a faltar. Este es un mensaje del reino. A veces necesitamos mensajes de teología porque son muy buenos, nos centran en la doctrina para no desviarnos, pero este es un mensaje del reino de Dios, es un mensaje profético para que nos pongamos las pilas de que nuestro corazón debe estar ubicado en Cristo. Ahora en esta época navideña, no codicies. Contento con lo que tienes ahora, porque Él dijo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Entonces hay que estar, Señor, en esta época y siempre tú tienes los mejores regalos para mí. Permíteme verlos. Abre mis ojos, oh Cristo. ¿Sí? Y no tenemos que estar deseando el jardín de enfrente ni nada, porque Él tiene buenas cosas para sus hijos. ¿De qué estaba vestido el hombre rico? De púrpura y de lino fino. Aquí viene otra enseñanza. Dice, no dejes que tu lino fino sea el orgullo espiritual. No, yo sé. No, yo esto. No, yo tengo muy buen corazón. No, yo esto, yo lo otro. Tampoco. No te vayas al otro extremo. Porque al final, todas esas cosas lo único que alimentan, ¿qué? Es el ego. Dejas a Cristo por fuera y tú estás sentado en el trono. Hay que aclarar que hay lino fino, que es una vestimenta espiritual, al que tiene su corazón rendido a Dios Todopoderoso en Cristo. El lino fino que vestía el hombre rico, él lo tenía por fuera, pero su corazón que tenía orgullo, vanagloria. Dios sabe quizás los momentos de depresión que has pasado, de escasez, porque los sentimientos de inferioridad crean ¿qué? Sentimientos de superioridad. Dios lo sabe y por eso nos sustenta y nos va llevando hasta que nos cae el 20, que la gran necesidad que tenemos únicamente es de Él. Y nos prepara porque vienen otros tiempos. Una característica como hijos de Dios es que Él te va a preparar para los tiempos que vienen. No podemos dejar de vista que nos dejó desamparados o que se le olvidó, no, Él te está preparando, pero si tú andas en otras cosas, no puedes ver el empaque con el que viene tu bendición o tu regalo. Lo mismo cuando guardas heridas en el corazón, como este hombre Lázaro. Se sentía con dolor, con amargura, con rechazado, todo eso, ¿sí? Sin embargo, un momento hubo que reconoció su necesidad de Dios y por eso estaba ¿qué? En el seno de Abraham. Realmente todas estas cosas nos damos cuenta que el lino fino del hombre rico era una vestimenta por fuera, no del corazón. ¿Cuánta gente se viste con tantas cosas elegantes, pero es por fuera? Realmente es una lucha con uno mismo, ser como niño y rendirte a Dios cada día verdaderamente, a creerle y amarle de corazón. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina.
Entonces el enemigo no está afuera, a veces está dentro de nosotros queriendo desviar el corazón. Y si oímos al enemigo con esos pensamientos, con esas cosas que trata de traer, pues imagínate. Por eso debemos de darnos cuenta que el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de él, la va a ganar. Porque no son los conceptos humanos aquí en la mente, es el corazón con la palabra de Dios que nos da discernimiento por donde tenemos que caminar. Como hijos de Dios a veces pasamos tiempos difíciles porque quisimos ganar la vida a nuestro propio apetito, a nuestro propio concepto, sin voltear a ver a Dios. Pensamos tenemos necesidad de tal o cual cosa, sin darnos cuenta cuál es verdaderamente nuestra necesidad espiritual. ¿Cuál es la necesidad tan grande que tenemos de Dios? Y como este hombre que estaba en la selva, ¿a quién clamó? A Dios, y tuvo su comida. Yo no sé esta mañana qué comida necesita tu corazón, pero Dios la sabe. Y tú y yo tenemos que tener un corazón humilde para rendirnos a Dios y decirle, Padre, tú sabes lo que necesito. Ni yo sé lo que necesito realmente, pero tú sí lo sabes. Y yo me rindo para que tú me hables. ¿No dice el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar? Sobre ti fijaré mis ojos. Amar a Dios es verlo a Él como la fuente de todo en tu vida. No que busques otras fuentes pensando que esto te da amor, alivio y cuidado en tu vida. El hombre rico pedía en ese lugar de tormento a alguien le hablara a sus hermanos. Imagínense. Se llevaron toda la vida en otras cosas, distraídos en otras cosas, sin ver realmente la necesidad tan grande que tenían de Dios. No, ya estoy bien, no, ya esto se arregló, pero ¿qué hay más profundo? Nosotros hemos visto, me acuerdo una vez mi esposo y yo, estábamos a la oración, la teníamos a las 8 de la mañana todos los días, no, a las 7, perdón. Y de repente llegaba mucha gente que no tenía trabajo o que tenía una necesidad de esto y aquello. Se suplía la necesidad, ya jamás regresaban. No se dieron cuenta que su necesidad era ¿de quién? De Dios. Por eso Dios nos insta a crecer en Él. ¿Por qué? Por amor. La obediencia, ¿por qué es? ¿Por ley o por amor? El hombre rico pedía en ese lugar de tormento a alguien le hablara a sus hermanos. Además, nos debe de quedar claro que los muertos no regresan. Los muertos no pueden regresar. Vamos a Lucas 16, del 26 al 31, Reina Valera. Aquí dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, no pueden pasar. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesita? Arrepentimiento. Y aún nosotros como hijos de Dios, a veces cuando nuestro corazón se desvía a otras cosas que necesitamos un arrepentimiento, confesar y inmediatamente cambiar de dirección. Para que nuestro corazón verdaderamente tenga la imagen de Dios, seamos fieles a Dios y obedezcamos. ¿Por qué? Por amor. Porque la verdadera riqueza, ¿qué? Es tener un corazón cambiado a la imagen de Dios.
Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y cuando el Señor me estaba dando el mensaje, me dejó así, porque estaba también haciendo alusión que ni a Cristo le iban a creer porque Él se levantó de los muertos. ¡Qué fuerte! Hay doctrinas que no creen en el Antiguo Testamento como una fuente de revelación espiritual. Otras se enfocan nada más en el Nuevo y está ausente toda la Biblia como una fuente única dada por Dios para la revelación espiritual. ¿Quién es Él? O los judíos ortodoxos que creen únicamente en el Pentateuco. Sin Cristo no hay revelación espiritual. Hay nada más una mente ¿de qué? De este mundo. Porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Vean la riqueza que tenemos, amados. Es una riqueza tan grande. Es una riqueza tan grande porque solamente se puede discernir ¿qué? Espiritualmente. Estamos siendo alimentados no para una religión, una rutina religiosa, sino para crecer en Cristo y llegar a la estatura del varón perfecto. No como una meta como la ve el mundo de ambición, de codicia, de vanagloria, de autosuficiencia, sino una meta por amor. Vamos a Juan 7, del 37 al 39. Dice la Escritura, el que cree en mí, como dice que la Escritura. Entonces tú no puedes, hay gente que todavía dice, bueno, pero yo creo, y hasta te dicen un versículo, pero cambiado a lo que ellos creen. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿qué está ahí tomando la autoridad del razonamiento humano? No la vida de Cristo. El único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La única conexión espiritual de Dios Padre con el gran yo soy, con el Shaddai, con el Elohim, con Jehová Jireh, con Jehová Rafa, con Jehová Nishi, con Jehová el Roy, es Cristo. Y la única fuente de revelación espiritual es la Biblia, porque es Cristo mismo hablándonos. Cuando has nacido de nuevo y reconoces de todo corazón que Cristo es el único intermediario entre ¿qué? Entre Dios y los hombres. Dice la Escritura en Gálatas que si un ángel del cielo viniera y me presentara otro evangelio, sea anatema. No nos gloriemos en las apariencias, sino en el corazón. Vamos a 2 de Corintios 5:12. Dice la Escritura, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y ya vimos en el mensaje de la verdadera riqueza 1 que tenemos que tener sujeto el corazón, porque el corazón se desvía. Si nos quedemos nada más con una idea, tengo muy buen corazón, no, hombre, nos perdemos. Porque no hay discernimiento espiritual, no hay crecimiento espiritual, no sabes por dónde vas. El hombre pobre en el espíritu se gloría en el corazón, porque reconoce que su necesidad ¿de quién es? De Dios. En este tiempo de compras, reuniones, debemos reconocer que este tiempo y todos los tiempos tenemos una gran ¿qué? Necesidad de Dios. Que nadie podemos decir ya llegamos. Que nadie podemos decir ya todo está bien. ¿Qué dice la Escritura? Que cuando digan paz y seguridad, vendrá ¿qué? Destrucción.
Por eso dice, velad y orad para que no entres en tentación. Por eso nos insta que estemos despiertos. ¿En quién? En Cristo. Dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Por eso vemos las vírgenes, ¿verdad? Que estaban con el aceite, con sus lámparas encendidas. Para que estemos vivos, ¿en quién? En Cristo. Se habla tanto de la segunda venida del Señor, pero si nosotros no estamos enfocados en nuestro corazón, ¿cuál es la verdadera riqueza? Este mundo trata ¿de qué? De atraparte.